de repaso general es para poder retroalimentar todo el curso. Muchos solo piensan en los exámenes, en las notas, y no piensan en que lo más importante es aprender. Claro que es muy importante la cuestión de las notas, porque sin las notas pues no se gana. Pero lo más importante cuando uno está en la calle es aprender. Bien, vamos a iniciar con 3 puntos el día de hoy y así sucesivamente hasta terminar con el programa. Los puntos a evaluar en el examen final son 2 puntos nada más, ¿verdad? Súper para ustedes porque son los 2 temas nada más, que son valores jurídicos y la realidad nacional. Esos son los 2 temas que tienen que estudiar, ¿verdad? Y con los punteos que sacaron, que son bastante altos en el segundo parcial, pues yo creo que la mayoría va a ganar. Entonces, les digo que sí se preocupen por las notas, pero preocúpense más por aprender. Vamos a iniciar ya sin más preámbulo con el tema hombre, sociedad, Estado y Derecho. Esto lo vamos a dar más o menos un poco rápido porque esto ya lo vimos. Hombre es el único ser viviente que voluntariamente incide en el cambio de sí mismo, de sus congéneres y transforma la naturaleza, la sociedad. La antropología estudia al hombre, por una parte, como miembro del mundo animal y por otra parte, con su comportamiento dentro de la sociedad. Características de la soberanía. Es única, inalienable, indivisible, imprescriptible e indelegable. Única porque en un territorio determinado no puede ejercitarse sino una sola soberanía. Inalienable, no es objeto de negociación. Indivisible, constituye un todo armónico, no es susceptible de división. Imprescriptible, sus derechos no se extinguen a través del tiempo. Indelegable, la soberanía reside en el pueblo y no en un organismo determinado. Artículo 141 de la Constitución Política. Territorio es el área geográfica en donde el Estado ejerce su poder. El territorio nacional se encuentra integrado por el suelo, subsuelo, aguas internacionales, el mar territorial, en la extensión que fija la ley, y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. Esto está en el artículo 142 de la Constitución Política. Poder es la capacidad individual o de grupo para imponer su voluntad, incluso ante la resistencia de los demás. El poder proviene del pueblo, su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución, artículo 152 de la Constitución Política. Charles Darwin marcó una nueva era en el estudio de la evolución de los seres vivos basado en el estudio de los fenómenos observables de la herencia que condujeron a una superior adaptación al medio ambiente, provocando pues la elección y la supervivencia de los más aptos para perpetuar la especie. Thomas Hobbes es el primero de los filósofos que tendía a decir que el hombre por naturaleza era un ser perverso, un ser malo. Sostenía que el ser humano es perverso, el hombre posee de una forma innata unos instintos que reaccionan al ambiente, es decir, que toda acción genera una reacción. El ambiente está caracterizado por la peligrosidad y la escasez, por lo que el individuo reaccionará
de modo egoísta. A estos egoísmos producen la lucha de todos contra todos. Homos lupus hominis. Jean-Jacques Rousseau, por el contrario, él pensaba que el hombre era un ser bondadoso, ¿verdad? Y pues era poseedor de una libertad y de una forma de actuar totalmente libre, y la sociedad era la que lo enseñaba a perder su libertad individual y natural. Luego tenemos a Saint-Simon, que sustentaba que el hombre, a diferencia del reino animal, es capaz de transformar la materia, superando con ello los límites de su condición anterior. Este salto, el cual cualitativo, se realiza mediante el trabajo y por consiguiente trasciende su condición de animal irracional. Luego tenemos a Karl Marx. Consideraba al hombre como un ser social. Para él, ser es hacer. El hombre es producto de la historia. Introduce el concepto de alienación. Manifiesta que la alienación solo podrá superarse cuando se recupere su verdadera esencia o su armonía con la naturaleza. ¿Qué es hominización? Es el conjunto de fenómenos evolutivos que condujeron a la aparición del hombre, consistente en un proceso de cerebralización, de liberación de las manos, postura erecta, regresión de la cola y adquisición de caracteres teoréticos, sociales y prácticos. Sociedad. La sociedad es el grupo de hombres de diversas etnias, culturas, lenguas, costumbres y conductas que se asocian de manera continua y dinámica, asentados en determinado espacio geográfico para la consecución de sus propios fines. El Estado. El Estado es la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Los elementos del Estado son población, territorio y poder. Población es el elemento personal, territorio es el elemento material y poder es el elemento político. Población es el conjunto de hombres que integran el Estado. Comprenden la población tanto los nacionales como los extranjeros. Esto se encuentra en el artículo 153 de la Constitución Política. Soberanía es la potestad suprema que tiene el Estado de realizar sus propios fines y por ende de regir la comunidad. Ahora vamos a ver el siguiente tema, que es el origen del derecho desde el punto de vista subjetivo. Ahorita lo vamos a ver. Un momentito, por favor, que cuesta que cargue la computadora.
Como introducción les puedo decir pues que el origen del Estado y el derecho tiene dos vertientes, ¿verdad? La corriente objetiva y la corriente subjetiva, que es la subjetiva pues piensa pues que lo divino, lo natural es primero y producto de lo divino y lo natural se produce el derecho y el Estado. Contrario sensu, la corriente materialista dice, no, primero aparece el Estado y el derecho, y por eso es que se desarrollan todas las instituciones, ¿verdad? Entonces, pues, luego vamos a ver entonces primero cómo se establece el derecho natural, sus principios. Vamos a ver cómo se establece el derecho eh, materialista desde el punto de vista de su origen, comunidad primitiva, perdón, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, hasta llegar al comunismo. Vamos a ver el plan B porque dice, existen varias perspectivas para explicar el origen del derecho. Sin embargo, para efectos didácticos y para facilidad de los estudiantes que por primera vez se adentran en el fascinante mundo del derecho, lo enfocamos desde dos doctrinas filosóficas, que son la materialista y la idealista, sin que por ello, pues, sean las únicas que tratan de explicar el origen del derecho. La concepción idealista. Esta concepción tampoco explica la aparición del derecho desde una sola perspectiva. Dentro de las principales teorías encontramos que el derecho es producto de una inspiración divina, es producto de un contrato social, de la naturaleza en abstracto o de un instinto de dominación. No obstante, todas coinciden que se trata de un derecho natural. Derecho natural. Definición. Es el conjunto de principios ideales que rigen la sociedad en la búsqueda del bien común, fundamentalmente de la justicia. Principios. Universalidad. Se refiere a que su aplicación es para todo tiempo, lugar y para todo individuo. Cognoscibilidad. Se refiere a que sus principios son tan evidentes que son susceptibles de ser conocidos por todos. Inmutabilidad. Sus principios no cambian, siempre van a ser los mismos esencialmente. Derecho natural antiguo. Históricamente se dice que las leyes de los primeros pueblos eran inspiradas por los dioses nacionales. Así, para los babilonios, el dios solar Sasmash era el inspirador del código de Hammurabi. Entre los cretenses se decía que Minos recibió las leyes de Zeus, los que Licurgo dispuso para los espartanos. Fueron las llamadas de las leyes de Apolo. Numa Pompilio habría legislado para los romanos inspirado por la ninfa de Egeria. Los griegos. Fueron ellos verdaderos iniciadores de la especulación filosófica. Los primeros sabios se dedicaron a analizar la naturaleza buscando un principio común que permitiera explicarla. Heráclito sostuvo que esta realidad consiste en el cambio, en el perpetuo devenir de los seres y de las cosas, acuñando la idea de que nadie se baña dos veces en el mismo río. Los sofistas. Los sofistas, los más importantes fueron Protágoras,
Gorgias, Hipías, Calícles, Trasímaco, Pródico, etc. No admitían ninguna justicia absoluta, tampoco el derecho para ellos era relativo. Eran escépticos en la moral, eran más bien destructores que constructores. El estoicismo. Buscaron con interés la consecución de la felicidad para ellos como la supresión de las necesidades y placeres materiales. Los epicúreos. En contraposición a esta escuela, eh, a la escuela estoica, para ellos el único bien era el placer y no existía más fundamentos de obligación que aquellos que derivaban de los fines del placer. Los romanos. Roma no tuvo una filosofía original, pero así como en el Oriente el objeto supremo de la actividad espiritual. Sí, Wendy. Lo siento, licenciado, se me le... Ah, fue la religión, en Grecia la filosofía, en Roma lo fue el derecho y en la sabiduría romana fue excelsa. Es decir, Roma pues todavía sigue siendo el derecho supremo en el mundo. En el cristianismo, la esencia del cristianismo la constituye su monoteísmo, que considera la verdad exclusiva y revelada directamente por Dios. Es algo que trasciende, es algo completamente distinto al hombre y al mundo. San Agustín, para él su principal filosofía fue pues la patrística y su obra máxima fue la ciudad de Dios, ¿verdad? Y su filosofía se basaba en los primeros cinco siglos de la iglesia. Santo Tomás de Aquino, para él sostiene que el derecho natural teológico alcanza su madurez en cierto equilibrio entre razón y fe. Su máxima obra fue pues la escolástica y la suma teológica. Escuela racionalista. Se entiende por racionalismo en sentido amplio a toda doctrina filosófica que exagera el papel de la razón en detrimento de la experiencia. En este sentido más preciso, el método de investigación científica, cuyo criterio de verdad son los datos obtenidos por deducción con exclusión de los datos empíricos obtenidos por inducción. Empirismo. Es una corriente filosófica basada en la experiencia como única fuente del conocimiento. Se propone de manera fundamental explicar los conceptos universales, entre ellos el concepto de justicia y el de derecho mediante la experiencia. La escuela histórica, también conocida como historicismo jurídico, aparece en Alemania. Sus fundadores son Gustavo Hugo, Jorge Federico Pusta, Federico Carlos von Savigny. Rechazan los presupuestos doctrinales sobre los que pretende asentarse la labor codificada del derecho. Sus fundamentos son que se desarrolla por el espíritu popular basado en el derecho consuetudinario. Nace y se desarrolla espontáneamente como el lenguaje y el arte determina el carácter nacional del derecho y considera al derecho y al Estado como producto de la evolución histórica. Positivismo. Es esencialmente un método opuesto al metafísico, que intenta excluir cualquier especulación que vaya más allá de la consideración de los hechos. Se basa fundamentalmente en la observación de los hechos. Representa un método de aproximación al conocimiento del derecho. En un segundo sentido, se representa como una doctrina con unos orígenes históricos bien precisos, con el monopolio por parte del Estado para el poder de la producción jurídica. Teoría pura del derecho. Su creador fue Hans Kelsen y los estudiosos del derecho no titubean en llamarlo maestro, pues forma parte de la Escuela de Viena. En esencia, trata de liberar a la ciencia jurídica, de todos los elementos que le son extraños
es el principio fundamental en cuanto este pareciera tratarse comprensible de suyo. Ahora pasamos a la concepción materialista. Esta corriente de pensamiento es totalmente opuesta a la idealista y trata de explicar el origen de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento desde la óptica materialista. Es decir, que para comprender la realidad objetiva se parte primero de la materia como origen de todo y posteriormente lo subjetivo, las ideas o lo espiritual. Materialismo histórico. Estudia las leyes más generales del desarrollo de la sociedad y nos marca el camino, el método para el conocimiento de los fenómenos de la vida social y permite que nos orientemos certeramente en medio de la marcha de los acontecimientos, comprender el sentido de estos y llegar a percibir claramente la dirección a la que se dirige el progreso social. Comunidad primitiva. Es el primer periodo del régimen de la comunidad primitiva que Engels denomina infancia del género humano. Fue un periodo de apropiación, preferentemente de los productos que ofrecía la naturaleza. Los hombres vivían esencialmente de la recolección de frutas silvestres, raíces, frutos y se dedicaban a la caza en forma primitiva. La gens es la forma primaria de organización social del régimen avanzado de la comunidad primitiva. Se trata de un grupo de individuos unidos por lazos de sangre, el trabajo colectivo y la comunidad de bienes. La gens fue la célula primaria de la sociedad primitiva. Esclavismo. Los esclavistas y los esclavos constituyen la primera división de la sociedad y convierten la primera forma de organización política de la sociedad, pues en él se consolida el Estado y el derecho, producto de la escisión de la sociedad en clases antagónicas y el aparecimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción. Esclavismo, los rasgos principales fundamentales del esclavismo son la protección de la propiedad privada de los esclavistas sobre los esclavos y la tierra, trabajo forzado de los esclavos, así como la consolidación de la dependencia de los trabajadores libres con respecto a la clase dominante, abierta represión militar del Estado y los esclavistas con esclavos y trabajadores libres. Feudalismo. El señor feudal y los siervos o siervos de la gleba integraron la sociedad feudal. El señor feudal era dueño de la tierra y ya no tenía dominio absoluto de lo que fue el esclavo, es decir, jurídicamente la nueva clase dominante ya no podía disponer totalmente de la clase dominada, ya solo tenía derecho, al trabajo de los siervos y a ciertas cargas. Los rasgos característicos del feudalismo son consolidación y defensa de la propiedad feudal sobre la propiedad parcial de los siervos, que eran considerados como parte de la tierra. Obligación de los siervos para trabajar parte del tiempo para el señor feudal, más el tributo personal, ya sea en especie o en metálico. Abierta represión militar y terrorista de las acciones campesinas y masas plebeyas que se sublevaban. Capitalismo. Este régimen es también conocido como burgués y se origina en las luchas internas del feudalismo por alcanzar el poder. La burguesía, contra los privilegios de los señores feudales, hace aparecer sus intereses de clase como intereses del pueblo, de manera que el siervo se convierte en asalariado, el campesino en obrero, proletario, y el señor feudal se transforma progresivamente en burgués. Capitalismo. Los rasgos esenciales del capitalismo son
Existencia de una fuerza de trabajo libre, es decir, la exigencia de los hombres libres, desposeídos de todo medio de sustento con la excepción de su fuerza de trabajo. Existencia de un mercado de cambio de dinero, tanto de trabajo libre como de los productos de dicho trabajo. Se crea la necesidad de un mercado para abastecer a las diferentes ramas de la producción. Acumulación de la riqueza en manos de una minoría, la clase burguesa. Socialismo. En el Estado socialista es la organización política de los trabajadores que reviste una amalgama indisoluble de obreros, campesinos, en las que el poder le corresponde a la clase obrera, por su esencia la dictadura del proletariado, que constituye la lucha entre la dictadura de la mayoría sobre la minoría. El Estado socialista es un instrumento llamado a terminar con la explotación. El instrumento de la construcción del socialismo y el comunismo es un tipo superior de Estado, cuyos fines fundamentales consisten en suprimir a las clases explotadoras, destruir las diferencias de clase en general. Comunismo. El elevado desarrollo de las fuerzas productivas permitirá efectuar la distribución de los bienes y servicios según sus necesidades, y los hombres sentirán la necesidad interna de trabajar con arreglo a su capacidad. El Estado y el derecho se extinguirán si deja de existir el campo imperialista, y por consiguiente desaparecerán las contradicciones de clase, no solo en el interior del país, sino también en el ámbito internacional. Bueno, estas son las los tres puntos del programa que íbamos o que desarrollamos el día de hoy. Les decía pues que el próximo día de clase desarrollamos otros tres, si Dios nos lo permite, y hasta cubrir una retroalimentación, pues porque esto ya lo vimos, ¿verdad? Eso es un refrescamiento, es como decimos en el lenguaje vulgar, un repaso, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda o algo así, con mucho gusto. Karina. Buenas noches, licenciado. Solo con una duda, usted había enviado un documento para el examen final. Mi duda es si el examen final se va a evaluar solo ese documento o también lo ya visto durante todo el semestre. Y gracias. Sí, al principio de la clase dije que vamos a evaluar valores jurídicos y ese documento, ¿verdad? El tema de realidad nacional, pues no lo voy a explicar yo porque ese ya fue explicado por ustedes y va a ser evaluado exactamente por el contenido textual que tiene el documento. Muchas gracias. Bien? Muy bien. El documento, el examen exactamente en el contenido literal para que no vaya a haber ningún problema que alguien diga, es que yo lo interpreté de otra manera, ¿verdad? Entonces, siempre salta la liebre por otro lado. Aquí es literal, no para interpretar, ¿vale? Que el examen. En el caso de realidad nacional, sí. Ajá, bueno, está bien, Lee. Sí. ¿Alguna situación más? Y disculpen las inconveniencias técnicas que tuve el día de hoy. Voy a tratar que ya la próxima clase tener bien acondicionado para no tener atrasos y poder un poco dar la clase más suelta, ¿verdad? Porque a veces por estar atendiendo una cosa y atendiendo otra, pues no se suelta uno como debiera ser.
Por eso les pido disculpas. No hay problema, Lick. Es de humanos los errores. No hay problema. Gracias, gracias. Y es cierto, todos somos humanos y cometemos errores. Pues bien, como les dije al principio del curso, mi intención es que ganen todos y las preguntas son de contenido de lo que yo he expuesto en clase. Entonces, es para que ganen todos, pues, pero si alguien no estudia, pues lógicamente también no va a ganar. Entonces, les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo día de clase. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lick. Dios bendiga. Feliz noche. Feliz noche. Fíjense.